Levánteme la mano los que están cansados. Están cansaditos. Está bien, hay que reconocer. Pues el Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Fue una semana. Y quiero animarlos, porque fue una semana un poquito difícil para nosotros. No hemos dormido muchas horas, la verdad. Ha sido bastante complicado entre tantas cosas que han pasado. Pero Dios nos da la fuerza. Y si Dios me sostiene a mí, estoy seguro que ustedes mucho más me sostendrán. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Darle gracias a nuestro Dios. Aleluya. Santo es tu nombre. Alabado sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo. Para que esta palabra esta noche pueda entrar en nuestro corazón, Dios nos pide que nos despojemos del cansancio, del afán, del sueño, de cualquier preocupación, y que le pidamos perdón si hemos pecado. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro amado, nuestro precioso y poderoso Dios, te damos gracias y venimos esta noche ante tu presencia. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Qué maravilla poderte alabar 1 hora y media, Señor, o más. Gracias. Gracias por eso. Gracias por ver a Isabela, Señor, alabándote de esa manera, Señor. Gracias por ese esfuerzo de ella, Dios mío. Porque aún cuando, Señor, yo la vi de rodillas alabándote, Señor, eso me estremeció, Dios mío. Y digo: santo Dios, qué humildad, qué bello, Señor, cuando alguien se humilla delante de ti, tú le exaltas. Y dice tu palabra: alábate en los labios extraños y no los tuyos propios. Y por eso, Señor, te doy gracias por ella, Padre. Y como, Señor, tu siervo en este lugar la bendigo, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona, Señor, toda palabra ociosa o necia que hayamos dicho, todo pensamiento vano. En el nombre de Perdona, Señor, toda contaminación. Perdona mentiras. El Espíritu crece, el Espíritu se hace más fuerte y la carne se vivifica, pero el Espíritu se vivifica. En el nombre de Jesucristo, yo declaro, Padre, tu bendición sobre tus hijos, Señor. Tu fuerza, tu unción, tu poder sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Si decimos que te conocemos, pero nuestro corazón está lejos, perdónanos. Y acércanos esta noche a ti, Padre. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, yo te entrego mi boca. Es tuya, Señor. Ahora por dominio propio en mi alma, Señor. Y ese ciego se humilla delante de ti, porque yo no soy nadie. Yo no soy nadie, Señor. Y este pueblo, Señor, necesita tu palabra y no la palabra de mi corazón ni de mi alma. Este pueblo quiere saber qué tienes que decirle. Por eso te pido, habla a través de mí, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Y desde ya, Señor, bloqueo todo demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloco, Señor, ahora un sexto de ángeles poderosos en este lugar, para que tu palabra salga, Señor, de tu boca esta noche y no vuelva a tu vacía, sino que produzca fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae convicción de pecado, trae arrepentimiento y trae conversiones. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, te damos las gracias y te glorificamos, Señor, porque solo tienes la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Dios. Queremos darte la gloria y la honra. Queremos pedirte que desciendas a este lugar con poder, Señor. Ven y trae tu dominio a este lugar. Gloria a Dios. Puede sentarse, no sienten nunca el gozo, no sienten la alabanza, porque nuestro Dios nos ama mucho. Y a eso me trajo esta noche el Señor acá, a darles un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje para que tomemos fuerzas en Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Bueno, Dios. gloria a Dios. Aleluya. Quiero invitarlos a que abran sus palabras en el libro de Mateo, capítulo 7. Versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Los que tengan Biblias, ¿alguien aquí tiene una Biblia en las que se subrayen en rojo las letras en las que habló Jesús? Bueno, gloria a Dios. Esta parte que vamos a leer está entonces subrayada en rojo, como en mi Biblia. Entonces significa que son palabras que habló Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. El Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Amén. El Rey prometido a Israel, que vendría a libertar. Amén. Y ese Rey está hablándonos acá en este momento.
Y dice la poderosa, preciosa y maravillosa palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad, repita conmigo, entrad por la puerta estrecha. No, pero con esas ganas que estamos hoy, tremendo. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta. Porque estrecha es la puerta. Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra que hoy no se predica mucho en las iglesias. Hoy no se escuchan muchos mensajes de esto. Dice el Señor Jesucristo, lleno del poder del Espíritu de Dios que habitaba en él, porque él mismo era Dios y estaba la plenitud del Padre en Jesucristo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Y él, lleno de poder, habla y le dice a su pueblo: entrad por la puerta estrecha. Él les dice: entren por la puerta estrecha. Pero no solo dice entren por la puerta estrecha, dicen sigan por ese camino que es aún más angosto que la puerta. Hoy predicamos de salvación, hoy llamamos a la gente al arrepentimiento, hoy les decimos ven a la iglesia, conoce a un Cristo de poder. Y las personas se sienten a veces tocadas y dicen: sí, yo tengo un problema, yo necesito que oren por mí, yo voy a ir a la iglesia. Y van a la iglesia. Y les hablamos de Jesucristo como la promesa de Dios, como el Salvador, porque murió y su sangre derramó por nuestros pecados. Y la persona dice: eso está bonito. Entonces le decimos: ¿quieres ir al cielo con ese Jesús prometido que murió por ti? Y él dice: sí, yo quiero ir al cielo. Ah, bueno, ahí está la puerta. Entra por esa puerta. Y él entra por la puerta. Y nunca le hablamos del camino. Lo dejamos así nomás. Le presentamos hoy a la gente un mensaje de salvación. Hoy a la gente les hablamos: Dios te ama, Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios es bueno y maravilloso. Y amén, porque eso es Él. Pero los dejamos ahí así nomás. Y no sabemos si la persona entró por esa puerta estrecha. Y ni siquiera sabemos si la persona está caminando el camino que es más angosto que la puerta. Y esta palabra nos está diciendo que espacioso, o sea, grande, amplio es el camino que lleva a la perdición. Pero nos está diciendo: muchos son los que se pierden. Muchos. Muchos. Pero está diciendo el Señor: pocos son los que entran por esa puerta. Y pocos son los que la hallan. Pocos. Y si tú eres cristiano o no, solo Dios lo sabe y tú. Pero te quiero decir algo: Dios estaba operando mucho en mi corazón en muchas cosas, quitándome muchos velos, muchas mentiras, muchas falsas enseñanzas, y mostrándome la verdad de su palabra. Mostrándome cómo hoy la iglesia que yo veo sobre la tierra no es esa iglesia que habla la Biblia. Hoy tuve la oportunidad en esta semana de leer mucho la palabra de Dios. Tuve tiempo, gracias al Señor, y estuve muy metido en la palabra. Y veía los mensajes de Jesús. Me encanta escuchar las palabras especialmente de Jesús. Las enseñanzas a sus discípulos. La forma en que Jesús le oraba al Padre. Y hoy veía, por ejemplo, leía como en Juan, Él le está orando al Padre. Y le está diciendo: Padre, ellos son del mundo y yo ya no voy a estar más con ellos. Te pido que los guardes. No los saques del mundo, pero guárdalos, Señor, y que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y hoy yo miro la iglesia y la iglesia no es una. La iglesia son muchísimas denominaciones
la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor tal, la iglesia de los pentecostales, de los presbiterianos, la iglesia de los bautistas, de los no sé qué. ¿Y usted qué es? Yo soy católico. ¿Y usted qué es? Yo soy bautista. ¿Y usted qué es? No, yo soy pentecostal. Y ninguno de ellos dice yo soy cristiano. Jesús está orando al Padre por su iglesia. Entonces, realmente nosotros debemos confrontarnos con la palabra de Dios. Y cuando escuchamos una palabra como esta de entrar por la puerta estrecha, debemos prestarle atención al Señor y entender qué es lo que Él me trata de decir. Si el Señor Jesús está diciendo que muchos son los que están caminando por ese camino espacioso que lleva a la perdición, que muchos, yo debo preocuparme que yo no sea uno de todos esos muchos, montones. Cada vez más vemos el mundo de mal en peor. Yo no veo televisión, ustedes saben que yo predico mucho en contra de la televisión, porque es una contaminación para nuestras vidas. Pero en el hospital tenía la oportunidad de ver noticiero y es espantoso lo que está pasando. A punto de una guerra nuclear, podría empezar la tercera guerra mundial entre Corea del Norte, Estados Unidos allá tratando de mediar con China, con Japón, una locura. Y yo decía, santo Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuántos se están perdiendo? Está la palabra del Señor Jesucristo ahí cumplida. Muchos son los que están en ese camino espacioso, muchos. El camino de la comodidad, el camino de mi propia vida, el camino de mi propia, lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que yo sé. Y no lo que Jesús, que es la puerta. Él dijo en Juan, Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí no entrare será salteador y ladrón. Él es la puerta. Pero Él también dijo en Juan, yo soy el camino. Y está diciendo, entra por esa puerta estrecha. Pero Él dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. Y hoy se predica un cristianismo muy diferente. Hoy se predica algo muy de comodidad. Y vivimos pegados del amor y de la misericordia de Dios. Y es cierto, por su amor y su misericordia estamos acá sobre la tierra. Pero su amor y su misericordia se van a acabar un día, muy pronto. Y Él va a venir ese día por los que entraron por esa puerta estrecha y que halló caminando en ese camino angosto. Para entrar en esa puerta te digo algo. Tu vida de pecado no puede pasar por esa puerta. Tus propios sueños, tus ilusiones, tus deseos, tus anhelos de ser un grande, no entran por esa puerta. Esa puerta, si tú la miraras que hay al fondo, vas a encontrar una cruz. Eso es todo lo que vas a encontrar al fondo de esa puerta. Si tú entras hoy a un mall, lo que más trabajan en los almacenes es su fachada. La fachada de los almacenes. Y tú ves la puerta y entonces, por dentro eso se ve espectacular. Esta puerta es diferente. Esta puerta es muy angosta. Y tú te asomas y miras y ves una cruz como de tu tamaño y del mío. Y uno entra y mira y dice, ¿qué me espera en ese camino? Y el Señor Jesús te va a decir, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener persecuciones, vas a tener momentos muy difíciles, pero confía en mí, yo vencí ese mundo. Ahora te toca a ti vencerlo. Y las predicaciones de Jesús iban muy, muy en torno a eso. El Señor me dio un mensaje para predicar hoy de esperanza, pero también de arrepentimiento. Y este mensaje se llama una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Y vamos a entender a través de un hombre en la Biblia qué es una verdadera conversión. Cuando yo hablo de una verdadera conversión y miro a un hombre en la Biblia, ¿en quiénes pensamos? ¿En quiénes se les puede ocurrir a ustedes un hombre que uno diga, uy, ese hombre realmente tuvo una conversión tremenda? Pablo. Liz, ibas a decir Pablo también. Yo también pensé en Pablo. Iba a predicar el Pablo que iba en el caballo y se le presentó el Mesías, el Jesús. Y Pablo entonces dice, uy, ¿qué es esta luz tan impresionante? Y entonces la luz le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo.
Y entonces Saulo, que le servía al Dios de Israel, él dice, no, yo le sirvo a Yahweh, que es el Dios de Israel. Entonces, ¿quién eres tú? Porque Pablo pensaba que estaba muy bien, que estaba perfecto persiguiendo a esos terribles, espantosos del camino. Dice que cristianos eran espantosos. Y él estaba siendo un héroe para su nación, acabando cristianos. Y él le dice, ¿y entonces tú quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, el que tú me persigues. Uy, santo, ya se acabó la vida de Saulo. Pero no vamos a predicar hoy de Pablo. Vamos a predicar de un hombre precioso y maravilloso que estuvimos en el mensaje pasado que Dios me daba. Estuvimos hablando de que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, se le presentó y le dijo, tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y él dijo, uy, santo Dios, soy tremendo. Pero después lo encontramos escribiendo en sus cartas que ya no era tan tremendo y tan fuerte, sino que había entendido que la roca era Jesucristo y que él era simplemente una piedra. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Piedras vivas. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de una piedra viva. Pedro, el discípulo. Gloria al Señor. Vamos a mirar algunos pasajes para entender qué fue lo que sucedió con Pedro. Con todo esto de la Semana Santa yo meditaba, oraba y le preguntaba al Señor. A mí me gusta mucho preguntarle al Espíritu Santo. Y yo le decía, ¿por qué pasó con Judas y con Pedro? ¿Por qué Judas se colgó y por qué Pedro se salvó? Y yo le preguntaba y el Señor me mostraba cosas muy bellas que yo no conocía. Y empezó el Señor a formar este mensaje del día de hoy. En medio de momentos un poco difíciles, pero Dios fue estructurándolo todo. Y yo espero que nosotros todos podamos salir esta noche realmente sabiendo si nosotros ya somos cristianos o si tenemos que convertirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque los mensajes que Dios me da traen es siempre claridad. O sea, una persona que se va de un mensaje que Dios me va a predicar a mí, tiene claro la salvación. O vive sin pecado o no puede ver a Dios. Porque son palabras que el Señor me da para predicar a través de la Biblia. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estábamos estudiando uno de los miércoles este versículo, ¿se acuerdan, muchachos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Elegidos pues, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerdan que mirábamos esa palabra presciencia, que se utiliza únicamente 2 veces en el Nuevo Testamento? Y que la otra vez que es utilizada es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para decir que según el conocimiento antiguo de Dios, tomó a Jesucristo y lo escogió como el hombre perfecto sobre la tierra, como su hijo, para edificar su iglesia. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Bueno, Pedro está hablando en este momento, en esta primera carta. Pedro está escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, a una iglesia que está en persecución. Si miramos el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué significa eso? Significa que los cristianos que estaban en Israel, cuando empezó la persecución de la iglesia después de la muerte de Esteban, los empezaron a esparcir por todo el mundo. Y ya ser cristiano era un delito. Ser cristiano eras considerado un traidor del Imperio Romano. Entonces Pedro, como uno de los grandes en la iglesia primitiva, en la iglesia que empezó en el día de Pentecostés, Pedro escribe a las iglesias dándoles ánimo,
diciéndoles: ustedes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación de la tierra. Dice en su primera carta también, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice pueblo que no era pueblo. Pedro está animando a gente que está bajo persecución del imperio romano, un imperio que había matado al autor de la vida, un imperio que había acabado con muchísimas naciones poderosas, el imperio romano. Y Pedro está escribiendo allí para animarlos en medio de esa persecución, en la primera carta. Y vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo, animando, exhortando, diciéndole: levántense. Dios los llamó a ustedes, Dios los escogió, ustedes no son cualquier cosa, Dios los va a usar a ustedes, ustedes tienen el poder del Espíritu de Dios, tienen la sangre de Jesucristo que viene sobre sus vidas para que puedan obedecer la voluntad de Dios. O sea, Pedro les está diciendo: ustedes no son cualquier cosa, les está diciendo: ustedes son piedras vivas que Dios ha tomado para formarlas sobre la roca, que es Cristo. La piedra angular, desechada por los edificadores, pero ha venido a ser piedra del ángulo, en la cual todo el edificio se levanta. O sea, Pedro los está animando a los cristianos que están en persecución. Pedro les está diciendo: tomen fuerzas, pueblo de Dios, levántense, miren, las promesas que tenemos son muy grandes. Les está diciendo: mire, usted no es cualquier cosa. Ay, pero es que en la familia no me quieren. Ay, pero es que en la escuela nadie me quiere. Y dice: no, pero Dios lo escogió a usted. Dios lo ama, Dios lo llamó. Él lo escogió desde antes de que fundara todo esto, ya había pensado en usted. Entonces ellos, en medio de esas persecuciones y todo, tomaban fuerzas en esas palabras del Espíritu Santo a través de Pedro. Pero les decía: ustedes son una nación santa. O sea, les estaba diciendo: no se mezclen con esas naciones romanas, no se mezclen con esas naciones tan terribles, esa generación tan malvada que hay ahorita. Los griegos, esas pobres mujeres griegas andaban medio en pelotas. Era terrible, tantas cosas que se veían en ese tiempo. Y Pedro estaba diciéndoles: no, ustedes no son como ellos, ustedes son de una descendencia santa, una descendencia que Dios escogió para que sigan el camino perfecto que Dios ha trazado a través de su Hijo Jesucristo. Pedro estaba animándolos. Y nosotros decimos: un momento, ¿qué carta estamos leyendo? La de Pedro el apóstol, animando a una gente perseguida. Pedro animando a una iglesia que nadie podía parar. Pedro, tenemos que ir a los orígenes de quién era ese Pedro. ¿De dónde sale este Pedro? Lleno de esa fuerza, lleno de esa sabiduría con que escribe y habla. ¿Qué profesión tenía Pedro? ¿Era un sacerdote? ¿Era un levita? ¿Era uno de los escribas? ¿Era un fariseo? ¿Un saduceo? ¿Qué era Pedro? Un pescador. Un pescador utilizado por Dios para traer palabras de ánimo, para traer palabras del cielo sobre la tierra, para animar a la gente, para decirles: oiga, usted no es cualquier cosa. Usted no es como los de afuera, compórtese diferente porque usted es uno del reino de Dios. Así esté todavía en la tierra. Usted no es ya de esta tierra, usted es de allá arriba. Pedro, un pescador. ¿Qué pudo producir ese cambio en Pedro? Un encuentro con Jesús. ¿Qué más pudo producir ese cambio en Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de Pedro para que llegara a ser ese roca que Jesús le dijo: mas tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué pudo haber pasado en Pedro? Un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento verdadero. ¿Qué más? Fue quebrantado. Fue quebrantado. ¿Qué más? ¿Qué más pudo haber pasado en Pedro para que llegara a eso? Creyó en Cristo. Creyó en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más pudo haber pasado en Pedro? Una verdadera
un encuentro, una verdadera conversión, tuvo un encuentro con Cristo, fue quebrantado, se arrepintió. Bueno, todo eso es válido. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 17. Gloria a Jesús. Bueno, ¿ya todos están allí? Marcos capítulo 1, versículo 17. ¿Dónde empieza la vida de Pedro en la palabra de Dios? ¿Dónde empieza este personaje que está escribiendo una carta inspirando a una iglesia perseguida? Una iglesia que ya había crecido tanto, ya eran miles de cristianos para ese momento, eran miles de cristianos, cientos de miles de cristianos cuando Pedro está escribiendo esta carta. Aproximadamente en el año 64 después de Cristo, desde Roma escribe esta carta, animando a la iglesia ya sobre todo el imperio. O sea, ya la iglesia no estaba solo en Jerusalén, ya había salido a Capadocia, a todas las regiones de alrededor de Jerusalén, aún se había extendido más allá. Y los está animando. Pero ¿dónde empieza ese Pedro? En el que se encuentra con Jesús, en que lo toca el Espíritu Santo. ¿Cómo empieza ese Pedro? Pedro empieza con un llamamiento del Hijo de Dios. Y por ahí podemos empezar nosotros a mirar dónde empezó nuestra vida con el Señor. El Señor Jesús le dice, venid. ¿Qué dice la palabra? En pos de mí. La vida de Pedro empieza con una palabra de Jesús. Jesús le dice, ven en pos de mí. O sea, le está diciendo, ven, sígueme. Qué bello eso, ¿no? Así empieza la vida de Pedro. Ven en pos de mí. ¿Y cómo creen que termina la vida de Pedro? ¿Cuáles fueron las palabras finales del Señor Jesús a Pedro? ¿Por qué me negaste? Me traicionaste, me la hiciste. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pero esas no son las últimas palabras. Las últimas palabras las encontramos en Juan 21, 22. ¿Qué le está diciendo en Marcos 1, 17? Ven en pos de mí. Juan capítulo 21, versículo 22. En Marcos, Jesucristo le está diciendo, Pedro, ven en pos de mí. Y en Juan las últimas palabras que le dice el Señor es, sígueme tú. ¿Amén o no amén? ¿Sí está ahí escrito o solo en mi Biblia? Sígueme tú. Pero se lo dijo Juan. Porque él viene hablando con Juan. Se lo está diciendo a Pedro. A Pedro, ¿verdad? Oh, sí. Se lo está diciendo a Pedro. Se refería de Juan. Se está refiriendo a Juan después y le dice, y Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué si yo quiero que este quede hasta que yo venga? Pero bueno. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro para empezar su vida, su camino con él? Ven en pos de mí. O sea, Jesús le está diciendo, mira, yo soy la puerta, entra por la puerta. ¿Y ustedes creen que Pedro entró de inmediatamente? O sea, que Jesús le dijo, ven Pedro, de una vez sígueme, y Pedro entró de una vez. La palabra, si estudiamos los evangelios, vamos a encontrar que Jesucristo empezó a predicar después de ser tentado, después de ser bautizado en el Jordán y recibir el bautismo también del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre él y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de que viene la confirmación de que él es el Hijo de Dios, es llevado por el diablo, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de que Jesús atraviesa eso, dice la Biblia que ¿qué empieza a hacer Jesús? Es confirmado como Hijo de Dios. Es tentado por el diablo y vence la tentación. Y ahora en el poder del Espíritu, ¿qué sale a hacer? Empieza a predicar. ¿Y qué dice la palabra que empieza a predicar desde que sale? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se va para la región donde vivía Pedro el apóstol, más tarde, pero para ese momento un simple pescador, un hombre más. Pedro no era un hombre modelo, o sea, Pedro no era un hombre perfecto, ni siquiera era un religioso, ni siquiera conocía mucho de Dios.
Sabía cosas como cualquier judío, pero no estaba asignado, no había nacido en una tribu para ser de los que ministraran de Dios. Ni le interesaban mucho las cosas de Dios, era un pescador. Y Jesús empieza a predicar por las playas, por las ciudades, empieza a decir: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a predicar del arrepentimiento. Y la gente ya había escuchado las palabras de Juan el Bautista. Habían dicho: ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Juan el Bautista les estaba diciendo: escuchen al profeta Isaías. Prepara el camino del Señor. Haz derecha su senda. O sea, endereza el camino para que el Señor venga a tu vida. Dios estaba preparando a la nación a través de la predicación del arrepentimiento. Y Pedro ya había escuchado esos mensajes. Cuando Jesús le dice: ven en pos de mí, ya Pedro lo había escuchado. Ya Pedro ya se sabía que algunos de los discípulos de Juan el Bautista habían dejado a Juan por seguir a Jesús. Y Pedro es llamado por Dios. Y Pedro dice: sí. Uy, esta palabra es preciosa. Acompáñenme a Juan capítulo 1. Vamos a ver dónde está la conversión de Pedro. Cómo Pedro es utilizado por Dios para animar una iglesia que está en persecución. Cómo Pedro es utilizado por Dios para fundamentar vidas, para que muchos se convirtieran, para predicar una palabra con poder, para hacer milagros. Ese Pedro que está escribiendo allí se había levantado delante de los judíos que hacía pocos días habían matado a Jesús, y se levanta a decirles: ustedes mataron al autor de la vida. Y está tan lleno del poder del Espíritu Santo que la gente dice: ¿y ahora qué hacemos? Varones hermanos. Y él dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, al que ustedes mataron. Y dice la palabra que ¿cuántos se convirtieron ese día? Que como 5,000. Ese Pedro que estaba en el mar de Galilea pescando. Y para este momento yo creo que tú y yo podemos pensar: yo no soy tan especial. No soy tampoco ni tan inteligente, ni como tan bonito, ni tan lleno de cosas. ¿Por qué Dios me puede estar llamando a mí? ¿Qué puede haber en mi vida para que Dios me llame o me escoja? Hay gente más preparada que nosotros. Hay gente mejor que nosotros. Y a eso es a lo que quiero que nosotros prestemos atención y que podamos captar el mensaje de Dios esta noche. Pedro está en las playas pescando. En su oficio normal, Pedro tenía su familia. Pedro estaba tranquilo con su vida. Un poco alborotado. Un hombre con defectos. Un hombre con problemas. Pero se le atraviesa ese evangelio poderoso del arrepentimiento. Y empiezan esas palabras a retumbar en el corazón de Pedro: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Ellos sabían de la ley de Moisés. Ellos sabían cómo era cada pecado. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 7 que el pecado sale a la luz por la ley. Por la ley es que se da a conocer el pecado. O sea, yo tengo que predicar qué es pecado para que la gente sepa qué es pecado. Por ejemplo, si yo estoy hablando mal de un hermano, estoy pecando. Estoy mal delante de Dios. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Me la paso hablando mal de él, me la paso criticándolo, me la paso inventando cosas de él. No puedo a veces verlo. Y mi hermano en Cristo. Pero entonces yo tengo que predicar el pecado. Esta región fue sacudida con el poder de Dios usando a Juan el Bautista. Pero también Jesucristo toma el evangelio del arrepentimiento y empieza a predicar por todo lado: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí en Juan pasa algo precioso. En el capítulo 1, versículo 41. En el 40 vamos a escuchar un poquito más de lo que yo estoy diciendo, de cómo Jesús estaba ya transformando con su predicación.
Ojo, no habían milagros todavía. Con su predicación estaba transformando. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. ¿Se dan cuenta? Ya se había escuchado del arrepentimiento en Juan el Bautista. La gente estaba viniendo por montones al río Jordán a bautizarse. Juan el Bautista era aquel Elías prometido por Dios para preparar el camino del Señor. Pero un Elías que no vendría con fuego del cielo, un Elías que no vendría con milagros, un Elías que vendría con un espíritu más fuerte sobre el pueblo para que la gente dejara el pecado y volviera a Dios. Ese Elías era Juan el Bautista. Y dice la palabra que ya Andrés, hermano de Simón Pedro, había oído a Juan. Ellos ya habían escuchado el mensaje. Por eso debemos predicar el arrepentimiento. Por eso debemos predicar, entra por la puerta estrecha. Debes esforzarte por entrar en esa puerta. Salte del camino espacioso. ¿Cuál es el camino espacioso? El de la mentira, el de la rabia, el de los robos, el de la inmundicia, el de la maldad. Ese es el camino espacioso, el de la vanidad. ¿Cuántos pecados podemos meter ahí? Ese es el camino espacioso, pero ya ellos habían escuchado, entra por la puerta estrecha. Y Juan el Bautista les había dicho, esa es la puerta estrecha. Ese es el Cordero de Dios. No como todas estas ovejas que no te quitan el pecado de tu corazón, de tu conciencia, no puedes sacarlo. No, este Cordero es especial. Este Cordero quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. Jesús con su sangre no solo quita el pecado, te hace justo delante de Él, te limpia, te limpia. Y vamos a entender si Pedro con este evangelio del arrepentimiento se convirtió o no. Vamos a ver el proceso de conversión de Pedro. Entonces dice la palabra del Señor, y habían seguido a Jesús. O sea, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés, el hermano de Pedro, halló primero a su hermano Simón Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Santo Dios, lo escuchaba yo esta semana, lo escuchaba en mi trabajo en el iPod, que lo tengo ahí todo el día escuchando la Biblia, y decía en inglés, we have found the Messiah. We have found the Messiah, which is called the Christ. Santo. Estos hombres decían con un gozo, este Andrés va y coge a Pedro, que es un pescador bastante rudo, bastante fuerte, y le dice, Pedro, hemos encontrado al Mesías. El Mesías prometido por Dios, por los profetas, hablado aquel hijo de David. Lo hemos encontrado, Pedro. Por eso cuando Jesús le dice, ven en pos de mí, Pedro deja todo. Pedro dejó todo lo dejó. Dice la palabra que aún él y su hermano Andrés dejaron a su padre en la barca con los peces, con las redes y todo, y se fueron a seguir a Jesús. Santo Dios, santo Dios. ¿Se convirtió Pedro en ese momento? Pedro vio al Mesías. ¿Se convirtió Pedro en ese momento? ¿Hubo una conversión en Pedro o no? No todavía. Bueno, vamos a la palabra del Señor a ver qué nos dice la palabra del Señor. Bueno, gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor en Mateo 4:17. Ya lo predicamos, que era el Evangelio del arrepentimiento, pero leámoslo. Mateo 4:17. ¿Quién lo busca rápido y me lo lee? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Uy, santo, ese maestro Jesús es muy duro. Sáquenlo, que no predique más. ¿Cómo va a predicar de arrepentimiento? Si somos judíos, escogidos por Dios. Linaje de Abraham somos, decían los judíos. ¿Cómo este pedazo de nada viene a decir que nos arrepintamos? Que se cree. Sáquenlo de la sinagoga. Y mírenlo haciendo milagros en el día sabático. No, ¿qué es eso? Que sane todos los otros días. ¿Por qué el sábado? Sáquenlo.
Y miren, libertando endemoniados. No, eso es por Belcebú que echa fuera a los demonios. Qué bueno que esta palabra del arrepentimiento la predicó mi Señor Jesucristo. Por eso me siento tan tranquilo cuando predico el arrepentimiento. Por eso me siento tan contento. Porque sé que si puso un ministerio en mi vida, es el ministerio del arrepentimiento. Y muy parecido al de Juan el Bautista. A preparar el camino de su venida. ¿Ustedes quieren saber algo? Jesús ya viene. Eso de que dicen que Jesús viene pronto, olvídense, Jesús ya viene. Jesús ya viene. Jesús ya viene. Y hoy nos está diciendo, entra por la puerta estrecha. Pero no solo entres, camina por el camino estrecho. Pedro, acompáñenme a Lucas, por favor, Lucas capítulo 5, versículo 8. Bueno, ¿quiénes dijeron que Pedro se convirtió con el evangelio del arrepentimiento, con escuchar la palabra de Dios? ¿Quiénes? ¿Ninguno? O sea, ¿Pedro no se convirtió con la palabra de Dios? ¿Sí se convirtió? Bueno, Lizzy dice que Pedro se convirtió con la palabra del Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver, porque después de Pedro escuchar en la palabra de Dios del arrepentimiento, ahora tiene un encuentro personal con el Mesías. O sea, Pedro ya no solo oye la predicación del Mesías, Pedro ya no solo escucha de su hermano que dice, este es el Mesías. Ahora Pedro, aquí que nos va a decir la palabra, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Santo Dios. Y les contextualizo qué está pasando allí para que Pedro caiga de rodillas frente a Jesús. Resulta y sucede que Pedro y sus hermanos van llegando de pescar por la mañana. ¿Cuántos aquí saben de pesca? Juan Diego sabe de pesca. ¿Cuál es la mejor hora para pescar, Juan Diego? Por la noche. Pero Pedro y sus hermanos están llegando de pescar toda la noche. ¿Y qué cogieron? Nada. Y ya era de mañana. Ya está clarito el día. Y ya se están bajando aburridos. Y ahora el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, subámonos y vamos a navegar allá adentro. Y Pedro dice, bueno, es el maestro que predica. Bueno, yo le hago caso. Y se van allá. Pedrito, eche la red. Ay, Señor, ¿cómo voy a echar la red? Estuvimos toda la noche y no sacamos nada. ¿Cómo me dices que eche la red ahora? Es de día. Si no pescan nada en la noche, de día no iba a pasar absolutamente nada. Pero Pedro se queda mirándolo con esos ojos del Señor que son tremendos. Y dice, no, si este me está diciendo, yo mejor le hago caso. Y coge y dice, en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué creen que pasó? Las dos embarcaciones que habían salido, dice que se hundían, se anegaban. No podían con la cantidad de peces de día. Por eso Pedro entiende que es un milagro. Pedro entiende que únicamente Dios hubiera podido hacer eso. Y cae delante de rodillas de Jesús. Y cae de rodillas y le dice, apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Eso se llama un encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo no es que vengas acá y que porque amamos al Espíritu Santo y Él se mueve acá, te toque. Eso no es un encuentro con Cristo. Él por su gracia y por su amor te tocó. Pero de pronto saliste igual porque no te encontraste con Él. Pedro escuchó el arrepentimiento. Ahora, con sus propios ojos, había visto algo sobrenatural. Había visto algo que solo Dios podía hacer. Y entiende que ese que está en el barco es el Hijo de Dios. Y cae de rodillas. Y lo primero que entiende Pedro dentro de sí, ¿qué es lo que primero Pedro comprende al saber que está parado delante de Dios? Que es un pecado. Que es un pecado. Por eso nosotros, si decimos que somos cristianos, cuando decimos en la iglesia, aquí está el Señor, alabemos al Señor porque está el Señor, y no hay ni uno que caiga de rodillas,
y llore por su pecado y diga: gracias porque me salvaste, gracias porque hoy tal vez cometí un error hoy o ayer, pequé en esto y me vengo a arrepentir y lloro mi pecado. Hermanos, eso se llama espectáculo. La Biblia me habla que cuando yo me encuentro con Cristo, yo caigo de rodillas y entiendo su santidad y entiendo mi condición de pecado. El pecado me empieza a latir por dentro ante la presencia de Él, porque la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Adivina dónde habitan las tinieblas. Donde no hay luz. En el corazón de una persona que vive en pecado o que practica el pecado. Allí hay tinieblas. Y cuando viene la luz verdadera de Jesucristo, es tan fuerte la luz que no la resiste. No la resiste. Y tiene un corazón la persona como el de Pedro, y cae de rodillas y dice: Señor, eres tú santo y yo soy pecador. O como aquel hombre que oraba en el Evangelio de Lucas, que el fariseo se decía: oh Señor, yo que soy bueno, que diezmo y ayuno 2 veces por semana. Oh, no como este miserable que llora y llora. Uy, pobrecito. No, bendíceme, Señor. Y sale y se va igual. Ese otro, sí, era un publicano. O sea, un hombre despreciable para el pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que se daba golpes de pecho. Y le decía: sé propicio a mí, Dios, porque yo soy un pecador. Y dice la Biblia que ese fue el que salió justificado. Mira, tú ante Dios y yo ante Dios, la mejor y la única forma que tenemos es postrarnos ante Él y reconocer que sin Él no somos nada. Y reconocer que somos polvo. Polvo. Como ese que pisa nuestros zapatos. Que sin Él no somos nada. Y que si hay pecado en nuestra vida, Él se va a apartar de nosotros. Porque Dios no oye a los pecadores. Pero Pedro, siendo un hombre pecador, se cumple la palabra de Dios, que si alguno es temeroso de Dios y quiere hacer su voluntad, a este oye. Pedro allí se encontró con Jesús y tuvo una reacción preciosa y maravillosa, y es que reconoce su pecado y la santidad de Jesús. Pregunta: ¿se convirtió allí Pedrito? Lizzie dice que se arrepintió y que se convirtió con escuchar la predicación. Ahora en este nivel, él reconoce su pecado. Él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y ya lo sigue con todo su corazón. ¿Se convirtió Pedrito? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Bueno, se convirtió Pedro. Gloria al Señor. Acompáñenme en la palabra de Dios. Lucas, el mismo capítulo 5, pero versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, o serán todos pescadores. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Santo Dios. O sea, ya le está diciendo: esto que viste de los miles de pescados que acabaste de pescar por mi palabra, ahora vas a pescar pero hombres. Y Pedro, ya los que dicen que está convertido, entonces Pedro dice: uy, ya mejor dicho, ahora sí me la hice. Y dice el versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejándolo qué? No, yo no escucho. Yo no escucho. ¿Dejándolo qué? Quiero hacerles una pregunta que se van a responder ustedes y que el Espíritu Santo conoce. ¿Cuántos en este lugar han dejado ya todo por seguir a Jesús? ¿Cuántos han dejado todo por seguir a Jesús? Bueno, eso es entre ustedes y el Espíritu Santo. Y todo significa todo: familia, sueños. Ay, Señor, que yo quiero ser el mejor diseñador de Canadá. No, mijo, no entras por la puerta estrecha. Ese sueño es tuyo, no mío. Pero ¿cómo, Señor, si yo soy un excelente diseñador? No, mijo, yo no lo quiero a usted diseñador, yo lo quiero pescador. Pero que no, Señor, que yo soy el diseñador. Que no, mijo, que te quiero pescador. Y se pone uno a pelear con Dios. No entra por la puerta. La puerta es estrecha. La puerta es estrecha.
Pero dice la palabra que estos discípulos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Gloria a Dios. Pregunta, ¿ya a ese punto estará convertido plenamente Pedro? Porque ya empieza a seguir a Jesús y a partir de ese momento empieza a caminar 3 años y medio con Jesús, sin separarse de él. Ni un día empezaron a caminar con él. 3 años y medio a seguirlo. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué comienzan a pasar en esos 3 años y medio? Con Simón Pedro. Simón Pedro empieza a ver en aquel varón precioso, alto y robusto, que se llamaba Jesús de Nazaret, de la región de Galilea, empieza a ver cómo este hombre cambia todo. Un día se arrancan a navegar y se levantan las olas y vienen las tormentas y sopla el viento y se hunde la nave, se hunde la nave. Señor, que se hunde la nave y nos morimos. Se para y dice, cállate mar, enmudécete viento. Y se calmó todo y todos se quedaron así. Empiezan a caminar con Jesús y por las ciudades que iban caminando, si había cojos, caminando. Que me falta un bracito, le creció el bracito. Que venían los leprosos, salían limpios. Que había ciegos, salían viendo. Los sordos oían, los mudos hablaban. Empiezan a ver algo que estaba transformando la nación entera. Y ellos son testigos de eso. Pedro y esos 12 y los demás que se habían juntado son testigos de un poder incomparable. Incomparable. Ellos tuvieron la oportunidad de ver milagros, resurrecciones, algo que nunca antes había sucedido. La gente aclamaba a Jesús, multitudes lo seguían. Señor, ¿cómo vamos a hacer para comer? Aquí solo hay 5 panes y 2 peces. No, venga, traiga eso para acá. ¿Y cuánta es la gente? No, solo 5,000 hombres más mujeres y niños. No, que se sienten. ¿Cómo, Señor? ¿Los 7 panes? ¿O a dónde vamos a ir a comprar para tantos? No, mándelos sentarse en grupos de a 50. Y entonces, Señor, no, mire, yo aquí tengo, vaya deles. 10,000, 15,000 personas alimentadas con pedacitos. Y sobró. Ellos vieron eso. ¿Me entienden? Pedro, que es el hombre que estamos esta noche por el Espíritu Santo mirando en su conversión. Pedro vio eso. Pedro presenció milagros. Pedro ve a ese Jesús venir en medio de la noche en el mar, y el mar estaba así como neblinas y todo eso, y de pronto empiezan a ver y dice, ¡uy, un fantasma! Y todos los hombres que eran bien valientes empiezan a llorar, ¡un fantasma! Y el Señor Jesús les grita desde allá, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro entonces así dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Pues ven. Y ese hombre que era pescador dice, pues yo, ¡pum!, salta y se ahí en el agua y camina hasta Jesús. Pedro fue ese. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? Lo que la Biblia nos habla. Miren, esto parece ficción, parece las películas de Hollywood que tanto les gusta a la gente, pero esto fue verdad, esto pasó. Esto no está en la cabeza de una persona, esto pasó de verdad. Y Pedro lo vivió, Pedro lo estaba viviendo. Pedro era uno de esos, de ver ese poder. Se van para un monte, caminen muchachos, que necesito estar como tranquilo y quiero orar con ustedes, que son los que realmente en los que yo confío. Y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Caminen allí para el monte. ¿Qué vamos a hacer, Señor? No, nada. Y se van para el monte. Y de pronto Jesús les dice, mírenme, este soy yo. Uf. Y más blanco y más resplandeciente que el sol. Y ellos así dicen, uy, santo. Y de pronto aparecen Moisés y Elías. Y este Pedro está ahí mirando eso. Y dice, uy, no, ahora sí me enloquecí. Y sale una nube que cubría todo, brillante. Y una voz como de trueno que dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. La confirmación del Padre en todo momento sobre Jesús. Pedro como loquito porque no entendía lo que estaba viendo. Ese Pedro tuvo ese tipo de demostraciones. Se convirtió con esas demostraciones.
Dice la Biblia que Jesús empezó a profetizar. Empezó a hablarles. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea traicionado y sea entregado en manos de los gentiles. Y que le crucifiquen y que le maten, pero al tercer día va a resucitar de los muertos. Le estaba diciendo eso a sus discípulos. Ellos no las cogían. Vuelve y les advierte. Vuelve y les dice. Y cuando llega el momento del cumplimiento, Jesús los sienta a los 12 y le dice: venga, muchachos, vamos a celebrar la Pascua. Saca un pan, muy parecido a esos panes árabes que nosotros vemos en el mall, y les dice: este es mi cuerpo. Y tienen que comerlo porque es partido para ustedes, es partido, entregado para ustedes. Y saca el vino. Y les dice: esta es mi sangre que va a ser derramada para ustedes, para perdón de sus pecados. Y ellos reciben eso. Toman ese pan con gozo con el Señor. Y les dice: bueno, muchachos, hoy uno de ustedes me ha traicionado. ¿Cómo, Señor? ¿Y quién es ese miserable para matarlo acá mismo? Uno de ustedes, muchachos. Y entonces después le dice: y muchachos, me van a coger a mí y todos ustedes se van a mejor dicho, a volver unas locas y van a salir corriendo. ¿Cómo, Señor? Y se levanta ese Pedro del monte que había visto la transfiguración de Jesús. Aquel Pedro convertido, aquel Pedro que diríamos es un pedrazo, es un cristianazo. Se levanta Pedro y dice: pero ¿cómo, Señor? Si es que yo soy el que te sigo. Mírame, yo soy Pedro, la roca. Ah, Señor, yo voy contigo a donde tú vayas. No, Pedrito, hoy me vas a negar. ¿Cómo? ¿Yo? No, Señor, yo no. Dice: sí, Pedrito, antes de que cuando el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Yo no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Ese cristianazo de Pedro, porque ya debía ser cristiano, porque estaba caminando con Cristo. ¿Amén o no amén? Ya era un cristiano porque había caminado con Cristo 3 años y medio. Ese pedrazo. Y llega el Señor Jesús. Se van para el monte donde le encantaba orar al Señor. Se van para allá y empiezan a orar. Y Él les dice: bueno, muchachos, yo estoy como angustiado, estoy como triste y siento un dolor profundo dentro de mi ser por lo que me va a acontecer. Yo los necesito a ustedes, que son mi combo de intercesores, mi combo de amigos así, pero tremendos. Oren, muchachos. Yo me voy a ir allí a orar. Quédense aquí orando para que yo pueda hacer esto. Claro, Señor. Intercesores. Señor, mejor dicho, nos llamas a orar y estamos orando. Se va el Señor y vuelve y el Señor, con ese amor y esa paciencia, dice: muchachos, no pudieron orar ni 1 hora. Muchachos, pero ¿cómo que ustedes, ese grupo de cristianazos de intercesores? Y hermanos, hay gente que uno llama a orar 1 hora. Sí, claro, aquí estoy. 3 minutos. 3 minutos. Se va el Señor, vuelve otra vez, los encuentra durmiendo. Así 3 veces. Y ya Jesús, consciente, con su dolor, sudando sangre. A mí el Señor me dio una visión de una iglesia y me mostró que estaba muy enojado con esa iglesia. Muy enojado por cómo se hacían las cosas, que se hacían sin Él, sino que se hacían era lo que el hombre creía, lo que el hombre quería hacer, pero no Él. Y el Señor estaba enojado y oré con una fuerza por esa iglesia que la cara y todo se me congestionó de una manera terrible, del dolor que me dio. Porque Dios, cuando lo llama a uno a orar, le muestra cosas para que uno ore con mucha fuerza, de verdad, doliéndose por algo. No sé si les habrá pasado, pero a mí me pasó. Pero bueno, lo del Señor Jesús no tiene comparación. Era tanta su aflicción que sudaba sangre de su angustia, de su dolor, de saber lo que le venía. Jesús no tenía miedo de los azotes. Jesús no tenía miedo de que lo iban a traicionar. Él conocía el corazón de cada uno. ¿Sí me entienden?
Jesús sabía quién estaba creyendo. Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar, quién era el que lo iba a entregar, quién era el que lo iba a negar. Jesús ya lo sabía. Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Por eso cuando uno se para aquí a predicar en el poder del Espíritu Santo, uno entiende muchas cosas. Y sabe que hay gente que está recibiendo la palabra, que se está llenando, que está diciendo, Dios mío, gracias por esta palabra, Señor. Pero hay otros que su cabeza está en otro lado y hay otros que están diciendo, este tipo siempre con las mismas bobadas de siempre. Así le pasó a Jesús. Y Jesús en medio de todo eso entendió que había llamado a un simple pescador, a un simple hombre. Y los otros que había llamado no eran grandes personas, sino gente más bien medio maluca. Esos eran los discípulos, gente más o menos maluca. Ustedes miran las vidas de ellos. ¿Quién era Mateo? Cobrador de impuestos. Un hombre abominable para su nación. O sea, un tipo que era traidor, ladrón, y era uno de los discípulos de Jesús. O sea que cuando ustedes escuchen que Jesús los está llamando, gócense, gócense, y nunca se menosprecien, nunca se menosprecien. Dios puede hacer una obra con cualquier persona, sea la condición que sea, tenga la edad que sea, igual joven, igual adulto, igual anciano. Dios puede hacer la obra que Él quiera. Lo que Él quiera lo puede hacer porque Él es Dios. Pero ¿qué quiere Dios? Un corazón que le crea, un corazón que se disponga. Y Pedro había creído. Pedro le dijo al Señor Jesús, cuando le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Hoy unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que uno de los profetas, decían los apóstoles del Señor, los discípulos. Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y ese Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro no solo había creído en Jesús, no solo había tenido un encuentro con Jesús, Pedro había seguido a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Sí lo amaba. Pedro amaba a Jesús. Lleno de errores, lleno de defectos, pero amaba al Señor. No lo soltaba, no soltaba su mano, nunca lo abandonó. Ahí estuvo con él. Cuando Jesús quiso ponerle un poquito de fuerza a su ministerio y poner en prueba a sus discípulos, que les dijo, ustedes me siguen porque los alimento y porque les doy cosas. Así habla Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no habla así? Jesús habla así. Jesús le dice a uno, tú me buscas porque me pides cosas únicamente, solo para que te dé. Solo piensas en ti, tú no piensas en mí, tú no me amas. Así habla Jesús. O le dice a uno, tú eres un hipócrita. Tú tienes una cara por fuera, pero por dentro eres otro, hipócrita. Así habla Jesús. Y cuando Él puso eso en el ministerio que estaba levantando en todos esos hombres, les dice, es que si ustedes no comen de mi carne y beben de mi sangre, no tienen parte conmigo. Y se voltea a todo ese poco de discípulos que lo habían seguido y dicen, uy, no, se puso dura esta cosa. Este se volvió loco. Caníbal. No. Hasta ahí llegamos. Y retrocedieron. Y cuando Jesús manda esa palabra tan fuerte y se retroceden todo ese poconón de discípulos, porque eran hartos, se voltea a mirar a los 12 y los 12 están así como medio pensativos también y diciendo, uy, este ahora se puso raro. Cuando entonces el Señor les dice, a ustedes también les cuesta esta palabra, se pueden ir con ellos. Ese Pedro se voltea y le dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si es que tú eres el único que tiene palabras que nos dan vida, Señor. Pedro, hasta ese momento un cristiano maravilloso, Pedro. Se pudo haber convertido cuando escuchó el evangelio y el arrepentimiento, se pudo haber arrepentido allí y convertirse. Se pudo haber convertido cuando tuvo el encuentro con Jesucristo en la barca y que reconoce que Él es el Hijo de Dios. Se pudo haber convertido cuando vio muchísimos de sus milagros. La Biblia no nos declara cuándo se convirtió Pedro o qué pasó con él. Pero Él daba frutos de eso. La palabra dice que cuando uno confiesa con su boca que es un pecador y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente tú reconoces
hasta el final cuando ya él se arrepiente del paso más que dio. Yo creo que él sí estaba convertido, lo que también estaba en los planes del Señor que él le entregase, si no nunca el Señor hubiese llegado a la cruz. Bueno, yo les voy a decir lo que el Señor me dijo a mí. Lo que el Señor me dijo a mí. Pedro había sido un seguidor, como dice Alicia. 3 años y medio. No solo eso, Pedro recibió autoridad de Jesucristo para ir a hacer milagros, para echar fuera demonios, para sanar gente. Pedro recibió ese poder y fue y lo hizo. Con Judas, porque Judas también fue designado por el Señor en eso. Cuando llega el momento crítico, el momento cumbre del ministerio de Jesús, el cumplimiento de la palabra profética más segura que les había hablado, que les había dicho es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Cuando llega ese momento, ese Pedro cristianazo, primero, no vigila con el Señor, no ora, se duerme y da fruto de lo que era él, mucha parte de su ministerio, su carne. En el momento de vigilar, el Señor Jesús les dice, hombre, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Qué les está diciendo el Señor? 3 veces les mandé orar solamente por 1 hora. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son unos carnales. Ustedes viven en la carne. Pero tranquilos muchachos, yo sé que esto me toca pasarlo a mí solo. Para eso vine yo. Pero Jesús se los dice, ustedes son unos carnales. No pudieron orar ni siquiera 1 hora. Y les dice, el espíritu siempre está dispuesto. Yo puedo tener todas las excusas posibles para no orar, para no leer la palabra. Puedo sacar todas las excusas. Dios no me va a responder con una acusación. Dios me va a responder siempre con lo que es Él, la verdad. Él me va a decir, mira, mijito, con todo el amor que te tengo, tu espíritu siempre va a querer orar, tu espíritu siempre va a querer adorarme, tu espíritu siempre va a querer recibir de mí, pero tu carne no, tu carne es tu enemigo. O sea, si tú oras, si tú adoras a Dios y vives en su presencia, es porque vives en el espíritu. Pero si tú no eres de los que vives en eso, sino en ocupaciones y afanes y una cosa y la otra, estás en tu carne, porque Dios habla la verdad. Y así habló el Señor Jesús. Y ese Pedro en ese momento de que el Señor les pide, Él les pide en ese momento algo a ellos. Antes todo el tiempo ellos habían era recibido de Jesús cosas. A Pedro le llegan a cobrar impuestos. A él y a Jesús. ¿Y qué? Y es que tu maestro no paga tributo al César. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿qué hacemos? Nos están cobrando impuestos. Y miren, 3 años y medio sin pescar, Señor, no hay nada. Y el Señor le dice, tranquilo, Pedrito, yo soy también Jehová Jireh. Ve y echa allá la pesquita allá al río, y lo primero que saques, ahí está un pez con la moneda, paga tus impuestos y los míos. Ellos lo único que habían hecho era recibir de Jesús, recibir de Jesús. Y cuando Jesús les pide, que ya es otra parte, porque yo puedo pasármela todo el tiempo, no, tú eres grande, tú me amas, tú has sido maravilloso conmigo. Claro, Dios es eso. Ese es Dios, Él no puede cambiar. Ese es Él. Pero ¿y a mí qué me corresponde? ¿Dónde está mi parte? En dejarme amar, dejarme consentir, vivir de su misericordia y desagradarlo con mi vida. Y sí, seguirlo todo el tiempo así, seguirlo, pero mi corazón lejos. Mis sueños, mis anhelos, mis metas, no con Él. Yo dejé una profesión, muchachos. Y perdónenme que se los diga, pero me pongo aquí yo como ejemplo porque sí se puede hacer. Dejé una profesión certificada en este país con propuestas de trabajo de miles de dólares y cosas. Lo dejé por una profesión maravillosa, 0% remunerada. Free, que es predicar el evangelio del Señor, que es hablar esta palabra maravillosa. Entonces sí puede uno dejar los sueños de esta tierra. Ya se quedó en el hospital mi esposa con un niño que se murió 2 veces. Y puedo dejar eso para venir aquí a predicar una palabra. Entonces sí se puede. No hay sueños nuestros en esta tierra. Y si los hay, tenemos que arrancárnoslos de la cabeza. Nuestro sueño tiene que estar allá arriba. Mira, Satanás va a hacer contigo lo mismo que hizo con Jesús. Tratar de que tú quites tus ojos de allá arriba
¿Qué le dijo? ¿Tienes hambre? Dile, ya usa este poder que tú dices que tienes, porque dices que eres el Hijo de Dios, y convierte eso en esas piedras en pan. No, diablo, yo no vivo de estas cosas de acá, le dijo el Señor. Yo no vivo de estas cosas materiales. Yo vivo de las palabras que mi Padre me habla. ¿Cuántos dicen amén? Ah, mira, Jesús, tírate, que Él dice en su palabra que va a mandar a sus ángeles que te recojan. Y Jesús le dice, no, diablito, no me tentarás. Al Señor tu Dios no lo tientas. Le dice el diablo a Jesús, mira toda la gloria de esos reinos, fama, plata, viejas, todo eso te lo doy, pero póstrate y adórame. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Vete. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo venció Jesucristo a Satanás? ¿Y cómo lo tenemos que vencer tú y yo? Poniendo nuestros ojos en Jesús y no bajándolos a esta tierra por nada. Por nada. El primer mandamiento de la ley de Dios es: oye pues Israel, al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Es un mandamiento. Cuando Dios pone un mandamiento, significa que es una decisión que tú puedes tomar. Tú puedes decidir amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, o puedes decidir no hacerlo. Depende de ti, pero Dios te puso el mandamiento. Significa que hay en nosotros la capacidad de escoger. Tú y yo podemos escoger. Pedro escogió a Jesús. Pedro siguió a Jesús 3 años y medio. Dejó su familia. Él mismo se lo dice. Hemos dejado familia, hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué vamos a tener? Y él dice, no, muchachos, aquí en esta tierra no les va a ir muy bien. Aquí en esta tierra van a tener aflicciones. Y no van a tener mucha fama, muchachos. Al contrario, van a ser famosos es por los soldados romanos que los persigan y cuando los quemen y los maten. Pero yo les voy a dar que se sienten conmigo en 12 tronos para que juzguen las 12 tribus de Israel. Santo Dios. Jesús todo el tiempo de su ministerio les trató, a pesar de los milagros que hizo, de su poder que les demostró, Jesús les trató de arrancar los ojos y el corazón de esta tierra. Por eso Él predicó el evangelio del arrepentimiento y les dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es en esta tierra, entiéndanlo. El reino de Dios no es en carros, en casas, en que es que mi sueño es entrar a la universidad. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comidas y en bebidas, sino en poder, justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Justicia, paz y gozo, ese es el reino de Dios. Y no es en esta tierra, es allá arriba con Él. Y cuando un problema te hace quitar tus ojos de allá arriba y ponerlos acá, mira, debes revisar. Llegó el momento límite para el ministerio de estos hombres con Jesús. Llegó el momento de la prueba. No habían sido probados antes. Y en ese momento les llegó la prueba. Y Jesús se los había advertido, porque Jesús se los habló varias veces. Pero ellos no lo quisieron escuchar. Como hoy el Señor lo pone a predicar: arrepiéntete, hombre, deja el pecado, que te vas a ir para el infierno. La gente no quiere oír, quiere seguir haciendo lo malo, pero porque lo quiere hacer. ¿Me entienden? Ha decidido hacerlo. No ha decidido no escuchar la voz de Dios. Y quieren seguir haciéndolo y se justifican y buscan, ay hermano, ¿usted qué piensa de eso que predica el hermano? No, ese hermano usted ya lo conoce, que ese es todo radical y extremista y no sé qué cosas. Oh, sí, cierto, no, eso. Hermanos, cuando Dios habla, Dios habla. Y Él lo hace porque nos ama, para traernos a Él, no para condenarnos. Esta palabra no es predicada para condenación. Y Jesús no les habló para condenar a sus discípulos. Les advirtió las cosas que iban a venir, para que cuando vinieran no les pasaran. Pedro coge a Jesús y lo sacude y le dice: no, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Cómo vas a morirte, Jesús? ¿Y qué le dice el Señor a ese cristianazo?
apártate de mí, Satanás. No le dijo, Pedrito, estás en tu carne. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. A ese cristianazo. No solo eso. Cuando Jesús le dice, mira, Pedrito, no te emociones tanto que no me vas a seguir a todo lado. Hoy mismo me vas a estar negando, mi hermano. Pedro le dice, ¿yo, Señor? No. Y le dice, sí, Pedrito, Satanás pidió tu alma. Ese cristianazo, Satanás había pedido el alma de Pedro. Y dice Jesús, pero yo he orado por ti para que la fe no te falte. ¿Cuándo vino el momento de la conversión de Pedro? Y yo le decía al Señor, ¿qué pasó con Pedro? Porque creo que ya son 5 semanas y no puedo salir de las cartas de Pedro. Y son muy corticas. 5 y 3 capítulos, son corticas. Y no puedo salir, hay tanta profundidad, tanta sabiduría de Dios en esas palabras de Pedro, en esas cartas. Tantos mensajes de aliento, de conocimiento tan alto. Pedro llegó a un conocimiento muy alto de Dios. Entender que Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entender que antes de que Dios hiciera la tierra, ya había sacrificado a Jesucristo como el Cordero que quitaba el pecado del mundo. ¿De cuál mundo si no existía? ¿Del pecado de quiénes? Si ni siquiera los había creado. Pero Pedro entendió esas revelaciones y las escribió. Yo decía, pero ¿cuándo este Pedro cogió ese poder? Si yo veía el Pedro de los evangelios, emocional y con aciertos y cosas buenas, pero con unas embarradas impresionantes. ¿Cuándo Pedro llegó a ese nivel? Cuando cogen al maestro, aquel príncipe de paz. ¿Cómo entró Jesucristo a Jerusalén? El pastor lo predicaba en un burrito. ¿Y se acuerdan qué significaba el burrito? Paz. O sea, yo no vengo a hacer la guerra, yo vengo a traer paz a la tierra, dijo Jesús. Es el mensaje que les predicó durante 3 años y medio a sus discípulos. Paz, amen, amen, sean uno. Miren yo cómo los amo, así como yo los amo, vayan y amen a otros. ¿Cómo les cuesta tanto? Pero no, llega el momento en que Judas traiciona al Señor Jesús, lo vende por 30 piezas de plata, que eso no era nada. Y cuando llegan a agarrar al Señor Jesús, ¿quién es el que saca la espada? ¡Qué cristianazo! ¿Qué dice la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Y entonces el Señor Jesús, Pedro saca su espada. Le cortó la oreja al pobre Melco. No, el pobre no, porque venía a apresar a Jesús, no era tan pobre. Pero bueno, si el Señor tuvo misericordia y lo sanó, es porque había algo en él. Pero no era tan pobre tampoco. Bueno, le saca y ¡puf! Pobre o no pobre, le cortó la oreja. Así fuera malo, pobrecito, me va a pesar, porque eso debe doler mucho. Y Jesús, ¿qué le dice? Ay, Pedrito, mi hijo, ¿tú crees que es que yo no tengo poder para orar y mi Padre ya mismo me mandaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto es una legión? Ya lo hemos predicado antes. 6,000. ¿Y cuántos son 12 legiones de ángeles? 72,000 ángeles. Y dice la Biblia que un solo ángel, uno solo, mató a más de 165,000 asirios. Un solo ángel. O sea, Jesús le estaba diciendo, mira, Pedrito, yo oro y mi Padre me manda ángeles suficientes para acabar con esta tierra en segundos. Y le dice, no, guarda la espada. Y Dios me daba revelación de qué significa esa espada, pero no es para predicar en esta iglesia, sé que lo va a predicar en otra iglesia. ¿De qué significa la espada de Pedro? Las fuerzas del hombre. ¡Oh! Yo voy a defender a Dios. Payaso. Pedro iba rajado con el Señor. Iba de mal el peor el pobre Pedro. Caída tras caída tras caída. Pero llega el momento más terrible. Cogen al Cristo precioso. Cogen al amado Jesús. Lo encadenan. Lo golpean. Me lo llevan a mi Señor para juzgarlo. Todo ese poco de religiosos. Todo ese poco de fariseos, de víboras. Porque eran unas víboras.
Y lo empiezan a juzgar a mi Señor. Y le empiezan a decir mentiras y a calumniar y cosas que él no había hecho ni que había hablado. Y mi Señor calladito, tan tranquilo. Y Pedro está de lejos mirando todo eso. Y entonces le dicen, uy, nosotros te conocemos, tú andabas con ellos. ¿Yo? No. Un ratico más tarde. Sí, Señor, usted fue el que le cortó la oreja a mi primo, yo lo vi. No, yo le juro por Dios que no fui. Y juró el Pedro. Y más tardecito se está calentando y le dicen, sí, Señor, usted de esos galileos, mírelo cómo habla, usted es Galileo, usted estaba con ese Jesús, que no, y bla, 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 bla. Se le salen todas las palabrotas, groserías y toda la inmundicia que hubo siempre en el corazón del cristianazo Pedro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en mis palabras hay eso, es porque en mi corazón está eso. Y Pedro habló lo que había en su corazón en ese momento. Y en ese momento que Pedro saca todo lo que es, a la luz sale, canta el gallo. Y ese gallo era la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra profética. Y Pedro dice, santo Dios, me lo dijiste. Y cae. Y viene sobre Pedro condenación, culpabilidad. Un peso. Yo no sé si ustedes lo han sentido. Yo lo he sentido cuando le he fallado al Señor. De pronto ustedes no le han fallado a Dios, pero yo sí le he fallado. Y viene sobre uno un peso y un dolor que uno no sabe si arrodillarse, si acostarse, si botarse al piso y patalear. Uno no sabe qué hacer, porque le falló a él. El otro Judas va y lo entrega. Y cuando se da cuenta que el Señor Jesús, aquel Cristo precioso, le dice, Judas, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y dice Judas, ¿yo qué hice? ¿Cómo traicioné a este hombre que es perfecto? ¿Yo qué hice? Y se va corriendo donde los religiosos, se va corriendo donde los sacerdotes y les dice, tome su plata. ¿Ustedes saben cuáles eran las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Saben cuáles eran las funciones principales? 2 funciones principales tenían los sacerdotes de Israel. 2. Facilitar la reconciliación del hombre con Dios por su pecado. Y la segunda, enseñarle de Dios al pueblo. 2 funciones principales. Y los sacerdotes, cuando Judas les dice, yo he pecado, traicioné sangre inocente, los sacerdotes le dicen, ¿qué a nosotros con eso? O sea, quédate con tu pecado. Y lo acusan antes y le dicen, vete, fuiste tú. Y se va él con su pecado. Eso vas a encontrar en un religioso. Cuando caigas, no vayas a un religioso. Ve a Dios. Ese peso que estaba sintiendo Pedro cayó también sobre Judas, cayó sobre los dos el mismo peso, porque ambos entregaron en su corazón al Hijo de Dios y lo supieron. Tanto Pedro como Judas supieron que entregaron al Hijo de Dios. Ellos supieron que lo traicionaron. Los dos, el mismo peso había en Pedro que había en Judas. Pero Judas va al hombre. Judas encuentra la religión. Encuentra el látigo que Satanás utiliza para traerle condenación. Y entonces él con esa culpa no puede. ¿Y qué hace? Va y se cuelga. Va y se cuelga. Y Pedro en ese momento tiene esa culpa, tiene ese peso, tiene ese dolor. Y dice, las palabras de mi Señor se me cumplieron. Le fallé a mi Señor, le fallé. Y tiene ese peso y esa culpa. Pero Pedro va al Hijo de Dios. Pedro, dice la palabra de Dios, que cuando cantó el gallo, dice que Pedro miró a Jesús. Jesús miró a Pedro. Y los ojos de Jesús nos condenan. La mirada de mi Cristo no te condena ni te acusa. La mirada del ser más misericordioso, más maravilloso, más poderoso y bello que existe. Esa mirada atravesó el corazón de Pedro, lo partió en 10,000 pedazos. Y él dijo, ¿qué hice con este hombre tan precioso que me ama? Él se fue, lloró amargamente, se revolcó, pataleó, pero él empezó en su corazón a escuchar esas palabras de arrepentimiento. Empezó a ver
es la bondad, la misericordia de ese Dios todopoderoso en Jesucristo como un hombre. Y Pedro nunca volvió a ser el mismo. Nunca Pedro volvió a ser el mismo. Se encierra en ese lugar alto. Se encierra en ese lugar alto con los 12, con los demás que le seguían, y empiezan ellos a decir: nos mataron al maestro. Pero Pedro se cogía, miraba, abría las ventanas, miraba al cielo y decía: no puede ser. Él nos habló, Él nos dijo que esto iba a pasar, Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Yo sé que Él no está muerto, Él me miró con tanto poder. Ese no era un hombre común y corriente, decía Pedro en su corazón. Ese no era un hombre común y corriente, ese era el Cristo. Yo lo vi, yo creí en Él. Por eso cuando las mujeres salen corriendo a decirles: en nuestro Señor ha resucitado, ¿quién fue el primero? Salió corriendo a la tumba. Otros dijeron: no creemos eso, hasta que no lo vea. Dijo Tomás: no, es que hasta que no meta mis manos en los huecos y la mano aquí en el costado y todo, no va a creer. No, Pedro salió corriendo. Pedro había sido transformado por una mirada que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano puede resistir. Ningún ser humano puede resistir ver los ojos de Jesús. Jamás va a volver a ser el mismo. Cuando tú encuentras la mirada de amor de tu Cristo, nunca vuelves a ser el mismo. Esa es una verdadera conversión. No el encuentro, no la demostración del poder de Dios, no reconocer que Él es Cristo y hacer una confesión. Y eso no es cuando tú ves los ojos de tu Dios, el que murió por ti, y entiendes su amor. Allí nace Él en tu corazón. Pedro lo dijo en su carta. La segunda carta dice: tenemos también la palabra profética más segura. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga y se esclarezca en vuestros corazones. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo: mira, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, de su Espíritu, pero no es solo su palabra, hay algo más, hay un poder que va a alumbrar tu vida, te va a sacar de las tinieblas que hay en tu corazón, y esa luz va a nacer en tu corazón y vas a nacer de nuevo. Pedro lo entendió y nunca volvió a ser el mismo. Pero nunca volvió a ser el mismo. Por eso después de que lo niega, es el primero que se para delante de esos que crucificaron a Jesús, de los mismos que crucificaron al Señor Jesús, y se para Pedro y les dice: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo puede suceder eso? Pedro entendió el poder de la cruz, entendió la obra de amor de Dios en la cruz, y fue lleno del Espíritu Santo cuando reconoció el amor de Dios en su corazón. Miren, hermanos, hoy la religión nos enseña muchas cosas, con la Biblia sí, pero tantas cosas que a veces parece un manual de filosofía. Yo estudié filosofía. Hablaba en la clínica con la traductora de mi esposa y es antropóloga, y hablaba unas cosas por allá. Le dije: yo también estudié antropología. Sé de culturas indígenas y de muchas creencias y muchas bobadas. Sé de toda esa basura. Fui católico 29 años de mi vida. Salí de un colegio de curas. Yo hasta quería ser cura. Y por eso entiendo que la Biblia no es un libro muerto. Por eso entiendo que no es un manual de instrucciones que sí, haz esto y esto y esto y ya, boom. No. Tiene que haber un poder que intermedie realmente esa palabra que sale de la boca de Dios y que entra en un corazón dispuesto, que rompe. El pueblo al que Pedro le predicó fue el mismo que había gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Habían escogido a Barrabás en vez de a Jesús. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes saben qué significa el nombre Barrabás? En hebreo, ¿qué significa Barrabás? Significa, ¿no saben? Significa hijo de Dios. Búsquenlo. Barrabás significa hijo de Dios.
¿Y saben por qué estaba en la prisión Barrabás? Porque se había rebelado contra el Imperio Romano y había asesinado. ¿Saben quién estaba al otro lado? Porque aquí estaba Barrabás y ¿saben quién estaba al otro lado? El Hijo de Dios, no de nombre, el Hijo de Dios. Y adivinen de qué lo habían acusado frente al tribunal de Pilato. ¿De qué lo habían acusado? De rebelarse contra Roma. De lo que que se decía por su nombre ser Hijo de Dios y que sí había hecho. Hermanos, esta palabra es muy maravillosa. Pero la vida con Dios es más que una religión. Es más que un libro. Es más que algo que yo les pueda enseñar o que cualquier hombre trate de darnos una clase y aprenderla o memorizarla. Es mucho más. Es mucho más. Cuando uno tiene que predicarle el evangelio a una persona que está en su corazón endurecido, que niega a Dios, no hay palabra de la Biblia que le entre. Ahí es cuando el poder del Espíritu Santo tiene que actuar. Y si tú no estás, y tú y yo no estamos llenos de ese poder, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Pero ese poder, ¿dónde lo vamos a ganar? ¿Saben dónde ganamos el poder del Espíritu Santo? Donde lo encontró Pedro. ¿Dónde encontró Pedro el poder del Espíritu Santo? En los ojos de Jesús. En los ojos de Jesús. En el clamor por Él. Yo quiero esta noche orar. Yo sé que algunos están dispuestos y sé que otros no lo están. Igual quiero orar. Y es necesario que la palabra de Dios se ministre con poder. Y es necesario que nosotros dispongamos nuestros corazones. Tal vez el hombre te ha enseñado cosas, te ha dicho cosas. Y mensajes como este te ponen a pensar. ¿En qué punto estoy yo hoy con Dios? ¿Cómo estoy hoy delante de Dios? Y es bueno que pensemos eso. Porque con Dios lo único que funciona es un arrepentimiento verdadero, un corazón dispuesto. Hubo promesas muy bellas que Pedro encontró en los ojos de Jesús cuando lo vio. Pedro recordó a aquel precioso maestro que le llevan a una mujer adúltera para que la juzgara y la matara. Y Pedro recuerda como Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Esta mujer sin esperanza dice: no está ninguno. Y dice Jesús: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Pedro recordó eso en los ojos de Jesús. Pedro estaba también entendiendo este principio que escribe Pablo a su hijo Timoteo en la segunda carta, y le dice: si tú eres fiel, Él permanece fiel. Pero si tú eres fiel, aún así Él sigue siendo fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Tú puedes caer, yo puedo caer, cometer errores, tenemos defectos. Dios no nos llamó siendo perfectos. Los discípulos de Jesús, escogidos con todo lo que ellos eran como hombres mundanos, nos habla de que Dios busca son corazones dispuestos que le crean. Que no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte, pero que Dios busca tu arrepentimiento y el mío. Que Dios busca que lo dejemos. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos y que comencemos a pedirle al Señor. Porque Dios revelaba en su palabra y le decía a Jeremías: engañoso es el corazón y más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios le estaba diciendo a Jeremías: no, Jeremías, tú no sabes qué hay en tu corazón.